Bienvenidos. Bienvenidas. Tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que dar vista, que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante FEUR, porque repetir ese nombre a veces se hace más largo que lo que toma elegir a un pastor fundamentalista como presidente del primer poder de la República. Aquellos que estuvieron atentos el 1 de mayo saben que toma más o menos como de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y todavía queda más tiempo porque se equivocaron en elegir a una vicepresidenta que no cumplía los requisitos de edad para ser vicepresidenta. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, como Cher o como Madonna, pero con una cuenta de banco tan vacía como la agenda de Gonzalo Ramírez y Otón Solís de proyectos sobre derechos humanos. Esos eran los dos candidatos principales, los que encabezaban la lista, digamos, la nómina a presidir la Asamblea Legislativa tras la elección de este 1 de mayo. Esta semana Costa Rica hizo historia. Por primera vez, un diputado de un partido cristiano fue electo presidente de la Asamblea Legislativa. Para activistas LGTBI y feministas, este hito histórico es tan bomba que hasta Corea del Norte se siente amenazada. Gonzalo Ramírez, el nuevo presidente de la Asamblea, llega al poder sin ayuda de nadie. Salvo toda la fracción de Liberación, la mitad del PUSC y 7 diputados que votaron nulo a sabiendas de que sus votos se les sumarían tal y como manda el reglamento de la Asamblea Legislativa. Al mediodía, la prensa calculaba un eventual empate de 24 votos contra 24 votos entre Gonzalo Ramírez y Otón Solís. A quien hay que ser realistas, después de esto le elude la presidencia como la FEUR a este programa. A diferencia de 2010, cuando perdió por un punto la presidencia del país ante el premio Nobel Oscar Arias, ahora las cosas han cambiado mucho y esta vez perdió por 2 puntos contra un candidato pastor cristiano que había pasado 2 meses en prisión preventiva por una acusación de falsificación de documentos. Una de las diputadas más criticadas y a las que se le está responsabilizando por lo menos varios grupos activistas por la elección de un candidato de Gonzalo Ramírez del Partido de Renovación Costarricense como presidente de la Asamblea, es a la diputada Ligia Fallas, quien se distancia de la fracción del Frente Amplio, y junto con otro diputado del Frente Amplio que también se había distanciado, y otros 2 diputados independientes, entre ellas Carmen Quesada, quien se había separado del movimiento libertario. Me están cortando por alguna razón. ¿Por qué me están cortando? Sí, me están cortando. No me corten. Hay otras autoridades por allá, Cuesta Modas, que los pueden cortar. Gracias. Regresamos. Decía que entre ellas Carmen Quesada, quien se había separado del movimiento libertario. A doña Ligia se le critica porque por un lado, incluso desde la cúpula del Frente Amplio se le ha criticado porque consideran que ante una decisión entre Otón Solís y Gonzalo Ramírez había que elegir apoyar con los votos a Otón Solís y nunca a una persona a quien consideran un fundamentalista radical como es Gonzalo Ramírez. Doña Ligia tiene una respuesta ante estas acusaciones. Escuchemos un pregrabado que hicimos con ella. Ligia Fallas, diputada del Frente Amplio, que votó nulo y por ende su voto se sumó allá a la tercera ronda de votaciones al candidato que en aquel momento tenía más votos, Gonzalo Ramírez. Escuchemos a Ligia Fallas. Doña Ligia, ayúdeme un poco a reconstruir, a echar para atrás. Digamos, este 1 de mayo, ¿cuáles eran los fines políticos de Ligia Fallas durante las negociaciones, durante las conversaciones con las distintas fracciones y de cara a la elección? Bueno, en realidad lo que queríamos era ver qué se podía construir en un año que nos queda. Ha pasado 3 años en los que en la agenda legislativa no ha avanzado nada, y lo único que vemos que se le da impulso es a proyectos que tienen que ver con el tema fiscal. Ningún otro tema avanza, y los que tienen que ver
con el tema fiscal, lo único que se quiere impulsar son los que tienen que ver con la contención del gasto. Ante ese escenario teníamos que ver cómo se planteaba una alternativa que permitiese avanzar otros temas. Por ejemplo, el proyecto 19.010, que es el que de paridad horizontal. Ante esa situación decidimos de 4 diputadas y diputados, 2 independientes y Jorge Arguedas y yo, nos unimos para ver qué hacíamos. Primero, teníamos 2 caminos. Un candidato de uno de los bloques que estaba coordinando Liberación Nacional, que era el candidato que ahora es presidente, Gonzalo Ramírez, una persona fundamentalista religiosa que no iba a permitir que avanzara ninguno de estos proyectos, o que al menos por principio no se podría votar por él. Que si hubiese hecho un compromiso de que va a permitir que esa agenda camine por principio no se podía votar por alguien en estas condiciones. En el otro camino, en el bloque que estaba coordinando el PAC, tenían de candidato a Otón Solís, que es otro fundamentalista político, pero igual, que es una persona muy dogmática, que él si dice esto es así, así es, y no va a aceptar ningún otro tipo de negociación. Con un agravante muy fuerte, porque él tampoco está moviendo la agenda de derechos humanos dentro de lo que presentó, porque él presentó una propuesta y esa propuesta no tenía ni un solo proyecto que tuviese que ver con derechos humanos fundamentales. Lo único que traía en su propuesta era contención del gasto. Entonces ese era un agravante todavía mayor. Era peor la elección de Otón Solís, porque con él íbamos a tener polarizado todo el movimiento social en las calles. Ahora, doña Ligia, yo me imagino que usted conoce que cierto grupo resiente un poco que los votos de este grupo, digamos, con el que usted estaba adherida, terminaran siendo pues nulos y sumaran a la elección de don Gonzalo Ramírez. Eso viene a ser como una ironía, ¿verdad? Porque ustedes, por un lado, estaban abogando no solo pues por promover la agenda de derechos humanos, incluso por promover paridad de género dentro del directorio de la Asamblea, y sin embargo sus votos terminaron sumando a un candidato como Gonzalo Ramírez. ¿Cuál es su reacción? Digamos, esa ironía no fue bien recibida por cierto grupo de la comunidad LGTBI, por ejemplo. ¿Cuál es su reacción, digamos, ante eso, ante esa ironía que se da? Bueno, yo sigo insistiendo que no fueron nuestros votos, que fue la actitud que mantuvo hasta el final Otón haciéndole presión al PAC, porque nosotros le planteamos a los 2 bloques. En un momento el bloque de Liberación Nacional tenía el de propuesta a Carla Prendas, que tenía buena aceptación entre todas las bancadas, y el bloque del PAC tenía como propuesta a Emilia Molina, que también tenía mucha aceptación. Ambas candidatas habían dicho que aceptaban el líder a la presidencia, y cuando se da la primera votación, el PAC, Otón Solís, solo tiene 13 votos, solo los votos de su bancada. Y en la segunda votación solo tiene 12, ya ni siquiera su bancada está votando por él. Pero él se sostiene, él se mantiene, él no quiere hacerse a un lado. Esa intransigencia de él es la que lleva al traste, no el que nosotros nos hayamos mantenido firmes. Ahora, entiendo, ahora usted me mencionaba que en la primera y en la segunda ronda de votación no había, digamos, un apoyo más allá de su propia fracción para don Otón Solís. Ya en la tercera ronda, usted conocía pues que los votos para otros candidatos que no fueran los que habían obtenido más de 10 votos iban a ser nulos y sumarse a quien tuviera más. Entiendo entonces que usted prefiere en estos momentos que la agenda que quien haya quedado haya sido don Gonzalo, por la cuestión de que usted encuentra que como don Otón Solís no solo no se movería la agenda de derechos humanos, sino que además se le entraría a temas que son muy sensibles para la gente trabajadora,
como los proyectos de empleo público. Sí, no solo empleo público, Ujú. sino que también recuerde que él estaba para pasar el impuesto de venta en este momento al impuesto al valor agregado, que cuando nosotros pasamos de un impuesto de venta que en este momento tiene una canasta básica exonerada, al pasar al impuesto al valor agregado, ese impuesto cae sobre el 100% del consumo y con eso se elimina la canasta básica, perjudicando aún a las personas en los estratos más bajos de nuestra sociedad. Sí. Entonces, aquí también hay que tener algo muy claro. Se estaban manejando dos candidatos que ninguno de los dos era potable, por decirlo con un término suave. Ujú. Como dice una amiga mía, por un camino había sol y por el otro estaba soleado y lo único que nos quedaba era insolación por cualquiera de los dos que transitáramos. Entonces, la situación que hay es, ¿quién va a obtener la mayor cantidad de los votos en cualquiera de los dos bloques? No lo sabíamos. Y eso no lo podía saber nadie porque se movían los votos de un lado a otro y nosotros sabíamos que no había seguridad de quién tenía qué cantidad de votos, no la había. Eso estaba muy reñido. Bien pudo ser que Otón fuese el que tuviese el que hubiese salido con un voto más, Ujú. y en ese caso, si Otón hubiese sacado un voto más, los votos nuestros le sumaban a él y ahora hubiese sido el movimiento sindical el que estaría reclamándonos que por qué nosotros al no votar por el otro candidato permitimos que llegase una persona que va a mover una agenda que tiene que ver con la contención del gasto, que va a ponerle impuestos al pueblo, que va a reducir salarios, que va a eliminar pluses salariales, que viene encima de las pensiones. Ahora, para Sí. terminar, doña Ligia, desde la cúpula del Frente Amplio tampoco fue bien recibida, digamos, la decisión que usted tomó. Incluso ayer se reunió la comisión política para hablar al respecto. ¿Usted conoce algo, digamos, se le ha comunicado algo desde las autoridades del Frente Amplio? ¿Y cuál es su reacción, digamos, ante ese desazón que provocó en la cúpula? Bueno, a mí me duele muchísimo porque yo ya lo he manifestado desde, no sé, será que Rodolfo Ulloa lo que quiere son clones de él, que tengan el mismo pensamiento que él, porque a uno le preocupa de verdad que cuando una persona se sostiene, por ejemplo, el caso mío, no me extraña porque a mí me han llamado desde Trosca hasta no sé qué cosas más, la propia cúpula del partido. La bancada como tal tomó un acuerdo que si Otón Solís aceptaba la propuesta, la agenda de propuesta de proyectos que llevaba el Frente Amplio, le daban el respaldo a Otón, pero no con la propuesta que Otón presentaba. Es decir, la propuesta de Otón empezaba con reducir el gasto en la Asamblea Legislativa, con pasar el IVA, a vía rápida, ¿cómo vamos a poner impuestos al pueblo? De acuerdo. El Otón nunca aceptó la propuesta del FA y siempre se mantuvo con la propuesta de él. Y en esa votación que se divide el Frente Amplio en tres, Suray y Gerardo, yo considero que transparente, honesta y valientemente se sostienen sobre un acuerdo que se había tomado, porque en ningún momento la bancada se reunió para cambiar el acuerdo. Y el acuerdo era votar por sí mismo si Otón no aceptaba la propuesta. Otón no la aceptó, Suray y Gerardo se mantienen, 4 se separan y traicionan el acuerdo, lo violentan. Nosotros ya estábamos en otro bloque y lo que sucede es que ¿cómo se llama? La cúpula le dice a Suray que van a pedirle sanciones fuertes, presionan a Suray y le quitan la jefatura. Bienvenidos. Bienvenida. Doble tracción. Estamos de vuelta en la doble tracción.
Estamos de vuelta en la doble tracción. Acabamos de escuchar a la diputada Ligia Fallas, que nos daba pues las explicaciones de por qué votó, cómo votó, pese a que eso terminó influyendo positivamente para que el diputado Gonzalo Ramírez del Partido Renovación Costarricense quedara como presidente de la Asamblea Legislativa sobre Otón Solís. La cúpula del Partido Frente Amplio se ha manifestado pues descontenta, no solo con pues la decisión que ha tomado la diputada Ligia Fallas y su otro compañero, sino también con otros dos diputados que dentro de la fracción, el señor la quien fue hasta hoy, hasta recientemente, la jefa de fracción, la diputada Suray y el diputado Gerardo, ambos del Frente Amplio. Tenemos con nosotros en estos momentos vía telefónica al secretario general del Partido Frente Amplio, el señor Rodolfo Ulloa. Pues, don Rodolfo, ¿cómo está? Bienvenido a la doble tracción. Bien usted, buenas tardes y a la orden. Buenas tardes, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por colaborarnos. Don Rodolfo, cuéntenos primero cuál es la razón. La cúpula se ha manifestado, digamos, descontenta tanto con la actitud, digamos, o la decisión que tomó Ligia Fallas y su compañero, y por otro lado, los otros diputados Gerardo y doña Suray. ¿Cuál es la razón de este descontento, don Rodolfo? Fundamentalmente que con plena conciencia, en una tercera ronda donde se sabe que solo participan los que obtienen más de 10 votos y que los votos nulos y blancos se suman al que obtenga la mayoría, ¿verdad? De eso estaban conscientes estos 4 diputados, y aún así anularon sus votos, dándoselos o facilitando que llegara a la presidencia de la Asamblea Legislativa a un mercader del templo. Ok, ahora, doña Ligia Fallas, en el pregrabado que tenemos con ella, explicaba que sí, bueno, desde la perspectiva de ella, por supuesto, don Gonzalo Ramírez para ella efectivamente es un fundamentalista, no iba a promover la agenda de derechos humanos que ella y su grupo, su alianza con los otros diputados independientes estaban promoviendo, pero que don Otón Solís, a su criterio, también es un fundamentalista, y que además del problema de que no iba a promover la agenda de derechos humanos, de acuerdo con el documento pues que ella dice que se le hizo llegar de parte de don Otón Solís, además era una agenda donde don Otón planteaba entrarle a los proyectos de empleo público, los de reducción del gasto, que desde la perspectiva de doña Ligia eso iba a afectar fuertemente a la clase trabajadora. Por esa razón, ella considera, digamos, que el menor de los males, ella usaba un lenguaje figurativo pues bastante vacilón, decía, por un lado había un camino con sol, por otro lado había un camino muy soleado, pero de cualquiera de los dos íbamos a salir insolados. Pero don Otón Solís tenía a veces ese... las sociedades se enfrentan a este tipo de disyuntivas difíciles. Ve usted lo que está ocurriendo en Francia, donde por ejemplo hay que escoger entre una fascista y un neoliberal, un empresario neoliberal radical, ¿verdad? Pero la población con sentido común pues ha dicho, mejor paremos al fascismo, ¿no? Ahora, para doña Ligia, aquí se planteaba algo parecido. Ahora, el Frente Amplio, desde el jueves antes del 1 de mayo, inició negociaciones con el PAC, y de manera que ya había también, o por lo menos se llegó en algún momento a un tipo de acuerdo donde, por ejemplo, don Otón Solís y el PAC acordaban no impulsar ninguna vía rápida en materia de empleo público, ¿verdad? Y se estaba estableciendo un mecanismo de acuerdo para ver qué recogía el PAC de la agenda del Frente Amplio y qué recogía el Frente Amplio de la agenda del PAC, ¿verdad? Es decir, un acuerdo sobre mínimos, que es lo que suele ocurrir en estos casos. ¿Verdad? Todo eso lo desconoce Ligia porque ella nunca participó de eso, y estaba en otro bloque, ¿no? Ya está en otro bloque, ya está fuera del Frente Amplio, ¿verdad?
Ahora, De manera que esa negociación existía. Tampoco es cierto que hubiera un acuerdo de votar por la misma fracción. Ese acuerdo era válido en la primera y segunda ronda. Para la tercera ronda sí hubo acuerdo de votar por Otón Solís. okay. En la tercera ronda, si llegaban a estar solo esos dos. O sea, doña Ligia planteaba ¿Verdad? que incluso si el resultado hubiera sido opuesto y hubiera sido que don Otón Solís quedaba electo, que ahorita pues quienes están mostrando su descontento pues son la comunidad LGTBI, activistas, pero que por otro lado, si ellos hubieran dado su voto a don Otón Solís, ella afirma que el movimiento sindicalista estaría en estos momentos pidiendo cuentas y explicaciones. No, eso no es cierto, ¿Usted está de porque ya acuerdo le con digo, había eso? un acuerdo. No es cierto, porque había un acuerdo para que no se le diera vía rápida a los proyectos de empleo público, ¿verdad? Ok. Ahora, O sea, ese usted... escenario no se hubiera presentado. O sea, que la preocupación de doña Ligia para usted no tiene fundamento, digamos, porque Exactamente, no tiene fundamentos ¿verdad? De acuerdo. Ahora, por otro lado, usted, tengo entendido que ayer la Comisión Política del Frente Amplio se reunió para discutir sobre el tema, ¿cierto? Sí, así es. Yo sé que la Comisión Política, digamos, no es la que llevaría un proceso, ¿verdad? Sino que sería el Tribunal de Ética, pero ¿qué resolvió o qué decisiones tomó la Comisión Política o manifestó respecto tanto al caso de doña Ligia, que son estos diputados pues que se han distanciado de la fracción, como el caso de don Gerardo y de doña Suray, que se separaron específicamente en esta votación y votaron por don Gerardo? Efectivamente, las sanciones en el Frente Amplio, el único órgano que las puede establecer es el Tribunal de Ética, ¿no? Y ese es un proceso que se seguirá en adelante y donde se les garantizará, digamos, el debido proceso a quienes se considere que deben ir a ese tribunal. La Comisión Política lo que constató es que con la conformación de ese bloque de diputados independientes, Ligia Fallas y Jorge Arguedas, correcto, simplemente consolidan lo que siempre hemos sabido, que no son diputados del Frente Amplio, que nunca lo han sido, que han renegado siempre el partido que los llevó al Parlamento, y ahora reniegan también de la fracción parlamentaria, ¿no? Y es un grave error el haberlos puesto en nuestras papeletas y pedir el voto por ellos. Por eso hemos pedido disculpas al electorado costarricense, ¿no? Okay. Y en ese caso lo que acordamos es invitarlos, al señor Arguedas y la señora Fallas, a que se retiren formalmente de la fracción. De hecho, si ya está en otro bloque, bueno, que consoliden eso y que se vayan, ¿verdad? Consideramos que es un error político lo que hicieron Suray y Gerardo, porque facilitaron con su voto nulo la elección, pero consideramos que ellos sí son del partido, ellos nunca se han manifestado en contra del partido, ¿verdad? Hacia ellos, ¿cuál va a ser? Digamos, me habla de que con doña Ligia Fallas y con don Jorge Arguedas se les va a exhortar desde la Comisión Política, ¿verdad? Pues a separarse finalmente. En el caso de don Gerardo Varela y de doña Suray Carrillo, ya doña Suray se apartó como, digamos, renunció al cargo de jefa de fracción que había obtenido hace 2 días. ¿Cuál va a ser la medida desde la Comisión Política para estos dos diputados? Bueno, en el caso de Suray Carrillo, digamos, en el transcurso de la reunión fue que ella envió un mensaje renunciando a su jefatura de fracción. Ella ha reconocido su error, ha enviado un mensaje público reconociéndolo de manera autocrítica. Creemos que la actitud de Suray ha sido muy valiente, ¿no? Muy valiente de admitir su error y además de admitir las consecuencias, ¿no? Y ofrecer su cargo. ¿La renuncia de doña Suray fue por invitación o fue iniciativa de ella? Fue iniciativa de ella. Ligia Fallas está mintiendo cuando dice que hay presiones de la cúpula, no hubo ninguna presión. Ella fue prácticamente iniciando la reunión, mandó un mensaje por WhatsApp a un grupo donde están los diputados, renunciando a la jefatura, pero no, el tema estaba como en discusión, no hubo ningún tipo de presión de la cúpula ni de nadie para que ella tomara
esa decisión. ¿Y en el caso de don Gerardo? En el caso de don Gerardo, la Comisión Política lamentó que él no reconozca el error cometido. Él emitió una declaración donde intenta explicar sus razones, insiste en que votó por él mismo. Eso no es cierto. En la tercera ronda facilitó la llegada de Gonzalo Ramírez a la presidencia, y entonces le hemos manifestado que lamentamos que no reconozca ese error y queremos dialogar y pedirle una posición más constructiva a él, de manera que digamos, adopte una posición similar a la de Zoraida Cabello. Ok, ahora, entonces, ¿se llevará el proceso al Tribunal de la Ética o no? Sí, pero eso es aparte, como le decía, ¿no? Esto es lo que resolvió la Comisión Política, lo que le he venido comentando. Ajá. Pero digamos, ¿cuál es el procedimiento? Las denuncias. Ajá, ¿cuál es el procedimiento para que el Tribunal de la Ética, digamos, tome cartas en el asunto? ¿Tiene que alguno de los partidarios plantear la denuncia al Tribunal de la Ética? O... Exactamente, o sea, cualquier afiliado tiene el derecho reconocido en el estatuto de presentar una denuncia ante el Tribunal de Ética siguiendo un determinado procedimiento. ¿Y en la Comisión Política se habló de presentar la denuncia? En lo personal, yo como secretario del partido he dicho que la voy a presentar. Ok. Hacia doña Ligia Fallas y don Jorge Arguedas. Fallas y Jorge Arguedas, sí. Ok. Con los otros dos se está tomando una vía más como de... Bueno, doña Zoraida me dice que ya bueno, por lo menos desde la cúpula se considera que ya hay un reconocimiento de un error, ¿verdad? Y que con don Gerardo se están tratando de tender unos puentes más de diálogo. Exactamente. Ok. Ahora, por último... Aún así, yo considero que deben ir al Tribunal de Ética, ¿no? En forma independiente de lo que... Ajá. Pero esa denuncia no se está comprometiendo a plantearla usted. Sí, pero es parte de la otra, ¿no? Porque es que lo otro es más grave porque okay. Se van y conforman un bloque, ¿no? Y desconocen a la fracción y al partido y a sus compañeros de diputados, ¿no? Entiendo. Bueno, muchas gracias, don Rodolfo Ulloa, secretario general del partido Frente Amplio. Estaremos al pendiente, pues, de el camino que sigan estas denuncias, y estos puentes de diálogo que se van a extender con don Gerardo Varela. Y bueno, y lo que suceda con doña Ligia Fallas y don Jorge Arguedas. Le agradecemos mucho su participación. Escuchen el podcast ahora en la noche y no se pierdan tampoco, porque por supuesto el don Gonzalo Ramírez no llegó solo facilitado por estos votos controversiales de miembros del partido Frente Amplio, sino también por toda una fracción liberacionista. Así que hablamos con dos jóvenes liberacionistas de distintas tendencias dentro del partido y esa entrevista la tiraremos por nuestras redes sociales, así que busquen el podcast y balanceen un poco, también complementen con esa otra entrevista. Esto es La Doble Tracción, nos escuchamos en el próximo programa. Chao.